Hola, ¿qué tal? Gracias por estar allí. Esta es la 23ª edición, el capítulo 23 de Cuestión de Tiempo, el programa dedicado a la lucha de los jubilados y pensionados en todo el territorio de la República Argentina. Bienvenido, como siempre, mi colega Antonio Burela. ¿Cómo anda? Bien, ando bien. Como siempre, digamos, empezar a dar algunas noticias, ¿no? Novedades en el frente, entonces. Novedades. La primera novedad es que cambiamos el horario de la marcha de los miércoles. Ahora va a ser a las 17 horas. Queda confirmado para siempre. Queda confirmado para siempre. ¿Por 17 qué? horas, por el tema que hace mucho calor y los viejos sufrimos el calor, ¿viste? Claro, pero usted no es tan viejo. Sí, no voy a ser viejo. Hasta que no se le caiga la cédula. Bueno, ¿qué otra novedad tenemos? Y hay varias novedades, ¿no? Cambio de hora. El 19 tenemos pensado hacer una marcha de congreso a Plaza de Mayo. 19 de noviembre. 19 de noviembre, para entregar las firmas simbólicamente, ¿no? Y en ese contexto estamos conversando con distintas organizaciones sociales que están en esta lucha, ¿no?, de resistencia. Son las firmas que refrendaron el documento haciendo los reclamos a los jubilados, sí, ¿no? Es el movimiento de Plaza de Mayo, donde estamos, sí. De Plaza Congreso, perdón, donde estamos todos. Y se hacen los reclamos ahí, la gente fue firmando. Después te quería pasar la otra noticia, es que el día viernes a las 19 horas se hace un encuentro de derechos humanos en la CTE Autónoma y en la calle Mitre, 711 creo que es. 748. 748, donde está Pérez Esquivel, está la Correpi, por el tema de las detenciones de los compañeros que y han golpeado también, que se ha sucedido el miércoles en pasado. Buenas horas, cuando este streaming esté a disposición del público, esa reunión ya se va a estar haciendo en ese momento. Así que bueno, pero es bueno saberlo, ¿no? Es bueno saberlo porque aquí hay que aunar fuerzas. Y después hay otra noticia, dos noticias más. Una es que el día martes 11 está programado también hacer un encuentro de jubilados y de los movimientos sindicales, sociales, que lo convoca la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionados del Viejo Valle, el viejo que estuvo con el general Perón ahí cuando la conocía Isabelita, digo, como 100 años el viejo ya. Eso fue en Panamá, ¿no? En Panamá, sí. Y bueno, está eso, me pidió ayer, estuve con él, que lo informara, que lo dijera acá. Y después hay el día viernes también, a las 18 horas, se pasa una película sobre la vida de Norma Plas. De Norma Plas. Hay en el Instituto Patria, me mandaron un mail para que lo anuncie también. Vamos a invitar a una de las directoras, ¿eh? Ah, bueno, genial. Vamos a invitar a una de las directoras. Yo voy a ir, me interesa mucho eso, estar ahí. Interesantísima la vida de ella. Así que bueno, esas son las novedades que hay. Bien, hay otras novedades también. Y muchos pensarán con el resultado de las elecciones, se pusieron... No. A nivel nacional e internacional también hay buenas noticias. Por ejemplo, fíjese lo que pasó con el Garrahan. Claro, los vivos esperaron, ¿no es cierto?, que darle este aumento a los trabajadores y profesionales del Garrahan después de las elecciones para no demostrar flojera y no perder sus propios votantes. El núcleo duro. Exactamente. Pero 61% de aumento, que es más o menos la inflación que hubo, medida oficialmente, desde diciembre de 2023. Esto demuestra que si la lucha es constante, se logran cosas. Tal cual. Y otra noticia interesante a nivel internacional es lo que ocurrió en la ciudad de Nueva York, donde se renovó el alcalde y ahora hay un tal Zohran Mamdani, un hombre de 34 años, musulmán. Y yo me dije, ¿y cómo lo logró? ¿Cómo logró tantos votos? Increíble la cantidad de votos. Y es un tema de militancia. 100.000 militantes en el último año se dedicaron cada uno a recorrer y a comprometerse a visitar 30 domicilios en Nueva York. Entonces, 100.000 por 30 da 3 millones. 3 millones de visitas para hablar con la gente. Y fíjese lo importante, porque Nueva York es una de las capitales de la virtualidad. Teléfonos, nos comunicamos por Zoom. Está demostrado entonces que el cara a cara, el tema personal, es importantísimo y capaz mucho más valorado, porque cada vez
existe menos. Es decir, si hay militancia y si hay pelea, se logran cosas. ¿Y quién mejor para que se explaye sobre esto, a ver quién ha inspirado estas situaciones? La visita de hoy es Néstor Alberto Rojas, que es de la Conducción Nacional de la CTA Autónoma. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por esta posibilidad. Estoy escuchando con mucha atención y con gente que nos conocemos hace un tiempo. Y vos decías los de Estados Unidos, mire, yo pensaba, digo, el refranero popular es muy sabio. Nadie es profeta en su tierra. Donald Trump gana la elección del 26 de octubre en la Argentina y pierde las elecciones en su país. Qué increíble, ¿no? Sí, increíble. Sí. Y en su país y en su ciudad. Exactamente. Entonces, y pierde además no por amigos, como él dice despectivamente, que no tiene nada que ver, porque dice comunista. Hay mucha gente, yo escucho decir comunista, y ¿sabes qué? Sospecho que la gran mayoría que dice comunista no sabe qué significa ser comunista. Y posiblemente muchos, si lo supieran, quizás se harían comunistas. Y respecto de esto que comentábamos, que estas dos situaciones, lo que ocurrió con el Garrahan, que recuperaron salario, ojo, quedan muchas cosas pendientes, muchos médicos terminaron yéndose y capaz no vuelvan más. Es decir, el daño está. Que ahí se demostró que la lucha sirve para algo. Y en Estados Unidos también, es decir, la lucha siempre sirve en cualquier espacio, circunstancia y tiempo. Seguro, porque, bueno, acá algunos tenemos, desde que éramos chiquitos, creo de que acá hay una lucha irreconciliable entre el capital y el trabajo, digamos, ¿no? Y que por ahí va la cosa. Vos hablabas hace un rato de Norma Pla, mira, otro gran ejemplo. Vos dijiste Norma Pla y ¿sabés qué me sonaba aquí en mi cabeza? ¿Se acuerdan? 4.50, 4.50. Sí, me acuerdo. ¿Se acuerdan? Claro, era la proclama Del salario reclamaban eran dólares. mínimo. El mínimo. El mínimo que reclamaban de jubilación en esas rondas de Plaza Lavalle, histórica, Claro, donde después cuando muere Norma Pla, a pedido de ella, sus cenizas fueron esparcidas ahí, en Plaza Lavalle, frente a tribunales. Ahí en tribunales, digo, no, Poder Judicial, no digamos justicia, ¿no? Habría que hacerle un monumento, un busto, algo, ¿no? Esta mujer. Sí, la verdad, sí. Sí. Hay una cosa A ver si nos ponemos en campaña. que me queda picando, ¿no? Porque, viste, hay una discusión muy tensa en la superestructura. ¿Viste? Todos los políticos discuten entre ellos, los dirigentes sindicales, los dirigentes sociales dirigen entre ellos. Y la verdad que, digamos, cualquier plataforma, lo que dice, lo que ha hecho el nuevo alcalde de Nueva York y lo que dice Juan, nuevamente pone las cosas en su lugar. Es decir, no hay manera de construir una idea, de construir una organización, de movilizar a la sociedad si no se puede interpelar, si el que hace política no mira, porque solamente para ver hay que mirar. Uh-huh. Y eso, para hacerlo más sencillo, digamos, ¿no? ¿Cómo hace la política para mirar, para estar ahí, para construir? Porque la organización no se construye en la superestructura. Se construye con la gente, con la sociedad, con los vecinos, con los trabajadores, con los estudiantes, con esa gente. Es decir, y si el otro está fuera de eso, ¿cómo es esto? Mira, yo creo que hay que recuperar algunas miradas que teníamos alguna vez, donde hay cosas que no habría que volver a hacer, pero otras sí. ¿Qué hablamos y qué queremos decir cuando decimos organización popular? ¿Qué es una organización? Digo, a ver, nos juntamos nosotros 3, 4, 10 y ya somos una organización popular. Yo creo que la organización popular tiene, por así decirlo, sus preceptos básicos. ¿Qué son? ¿Qué son? A ver, a mí no me puede decir alguien que se considera militante popular si no tiene la máxima de querer, amar y respetar a su pueblo. Vamos a arrancar por ahí.
creo que como alguna vez lo pensamos hace muchos años, yo milito desde pibe, que como que hay dos pilares que hacen a la ideología de un militante o de una organización. Que la primera es la parte social de la ideología, o sea, no se milita en una organización popular si no se odia profundamente la injusticia. Me acuerdo que Farinello, a quien conocí, charlando, El padre Farinello, sí. el padre Farinello, en su fundación de Echeverría, un periodista le pregunta en una ocasión, padre, ¿qué es un militante popular? Y Luis le dijo, mira, un militante popular empieza siendo cuando un pibe cagado de hambre le brillan los ojos de bronca. Ahí empieza. Segunda condición, vamos por la tercera. Vamos por la otra. O sea, simplemente esa bronca se gasta. Necesitamos la parte intelectual de la ideología. Necesitamos saber por qué eso ocurre. Digo, a ver, alguien nos pueden seguir metiendo el cuento del déficit cero, de la inflación, de cómo no le podemos aumentar a los jubilados, de los despedidos. En un país con tanta riqueza como la Argentina, no nos pueden meter ese cuento. Entonces creo que entender esa trama, que es la trama de estos proyectos que concentran y excluyen, Nosotros necesitamos la organización popular que empuje por el proyecto, que distribuya e incluya. Entonces, creo que a lo largo de todas las líneas nos vamos a encontrar con algunas cosas que son así, que son verdaderas. Nosotros decíamos, yo de pibe, teníamos 3 ejes para construir la organización. La finanza. Si no había finanza propia, dependíamos de la cartera del portafolio de un tío, ¿o qué? La finanza, número 1, para hacer una organización que tome decisiones propias, eso es lo primero. Número 2, tenemos que tener una doctrina, propaganda y comunicar lo que nosotros queremos hacer. Y número 3, fundamental, ¿cuál es nuestro frente de masa? Ahí está lo que decía Antonio. Si no terminamos hoy en grupos, organizaciones encapsuladas que circulan en gran parte por cierta superestructura mayor o menor, pero que hoy cuesta mucho tener un abajo, recrear, fortalecer, hacer crecer. ¿Cómo repolitizamos el territorio? Digo territorio, puedo decir universidad, puedo decir un lugar de trabajo. Sí, lo que pasa que, lo que dice Néstor, ¿no? Es un debate que tiene el campo nacional y popular. No hay ninguna manera de crear nuevas canciones si no se mira lo que pasa en la vida real de las personas. Si no se mira la resistencia, cuáles son los núcleos de la resistencia. Y los núcleos de la resistencia son los que son. Sí. Son los jubilados, son los estatales, son los estudiantes. Y si eso no se mira, si eso no se construye, es todo más difícil, porque acá se impuso, como decís, hay una cosa que yo siempre lo digo porque la verdad que, por supuesto que es un tema larguísimo de explicar, y esto es acá venimos a intercambiar sobre varias cosas, sobre la lucha del jubilado, pero lo que es el progresismo, el peronismo, tuvo un retiro voluntario de los debates de los problemas principales que tiene planteada la Argentina. Y eso ha hecho que parezca todo natural. ¿Por qué se tienen que quedar con los ríos, con los lagos bellos del sur? ¿Por qué se tienen que quedar con la tierra y lo que hay debajo de la tierra? ¿Por qué se tienen que quedar con la ciencia? Eso es natural, digamos, con la riqueza, con los bancos, etc. Bueno, ese es un debate político que hay que dar, digamos. No es un problema solamente porque hay, digamos, una cosa de quién es el enemigo principal que está planteado. Alrededor de eso hay un enemigo principal, que es la ultraderecha, conduciendo a toda la derecha en la Argentina con un Milei que es un cuadro de los norteamericanos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo organizamos la defensa de la nación? ¿Cómo nos organizamos los argentinos para hacer?
para ser lo que hemos sido alguna vez. Entonces, yo creo que como nación, porque esta es una nación que tiene educación pública, que tiene salud pública, que tiene educación pública, que tiene una cultura de lucha, que se encarnó en el irigoyenismo, con el gran Alén, y que se encarnó después en el peronismo, y en toda la tradición de lucha, en Agustín Tosco, que ayer fue un aniversario de él. Entonces, 50 años. 50 años de su fallecimiento. Bueno, yo creo que todo eso tenemos que conversarlo con mucho amor, con mucha dedicación, y tenemos que construir un nuevo protocolo de lo que es la moral y las nuevas formas de hacer política. Bueno, yo creo que, yo lo decía hoy, ¿viste? No se concibe un militante popular que no tenga realmente grabado en su corazón el querer, el amar, el respetar a su pueblo. No se concibe. En un momento donde además tenemos una batalla que yo creo que hay cosas que están claras, digamos, para mí. Hoy nuestra lucha tiene que ser para combatir la pobreza, el atraso y la ignorancia. Va todo de la mano. Va todo de la mano. Ahora, para esto necesitamos construir organización popular verdadera y, lamentablemente debemos decirlo, no quiero ir contra nadie, pero creo que hay mucho relato y narrativa falsificada que por ahí habla de lo popular, pero que sabemos que tiene prioridad en cuestiones más personales, en la búsqueda de un lugar, en la búsqueda de un puesto. Entonces, yo creo que hay cosas que no van más aquí. Vos hablaste del peronismo, por ejemplo. Sí, hemos conocido un peronismo que sabemos lo que es, digo, pero también sabemos de un peronismo que fue el peronismo de la resistencia, cuando kilómetro cero de Milei, que a nombre de la libertad, la libertadora, bombardean Plaza de Mayo y salieron a perseguir y hubo resistencia peronista. Ahora, también sabemos que aquel peronismo tuvo ministros que eran obreros. Néstor, mira, de todo lo que decís, bueno, son cosas muy interesantes todas las que decís, pero déjame hacer hincapié en algo. Reconocías vos que los jubilados es uno de los focos de lucha, Sí. ¿no?, importantes que hay. Sos director de la Secretaría de Organización, Sí. de la CTA Autónoma. Además has organizado y sos líder referente de La Molina, que es una organización social. La organización la tenés, digamos, bien metida en la cabeza y es una de tus pasiones y así fue, siempre transcurrió tu vida en la militancia. Y decías que uno de los problemas es que como que hay focos, ¿no es cierto?, de lucha y organizados, pero muy aislados. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos que jubilados, estudiantes, personas con discapacidad, desocupados, gremios con grandes problemas, realmente puedan reunirse? Y no sé si puede ser a través de lo partidario. Creo que tendría que ver más con una posibilidad que transcurra por la calle, por lo social, por lo general, lo universal. ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, vos hablábamos de Norma Pla. Sí. Nosotros creo que tenemos, mirando un poquito la historia, como decía Rodolfo Walsh, nuestras clases dominantes, ¿recuerdan? Quieren que no tengamos historia, que no tengamos memoria, que no tengamos mártires, de manera que cada cosa que arrancamos la estamos empezando de vuelta. Y así las enseñanzas se pierden. Y los dueños de la historia terminan siendo los dueños de todas las cosas. Yo recuerdo, y vuelvo a lo de Norma Pla, porque aquella lucha de los jubilados en aquellos años hubo vertientes. La Carpa Blanca, la lucha de los jubilados, el movimiento de derechos humanos, ¿sí? Aquella marcha federal que fue muy fuerte, que se había hecho, que estaba La ahí. gran Mari Sánchez estaba. Claro, entonces
Los sindicatos estatales por y el tema de las privatizaciones y la sangría que Los fue eso. ferroviarios, sí. Sí, claro. El movimiento piquetero que va a surgir ahí van a ser todas vertientes que van a confluir y van a eclosionar el 19 y 20 de diciembre con un pueblo en la calle y que se vayan todos. Ahora, las luchas, hay muchas luchas que vos mencionaste que tienen un fuerte carácter reivindicativo. ¿Sí? La de la salud, etcétera, etcétera. Ahora, Es decir, recuperar lo que se ha perdido o quitado, más allá de mejorar en el futuro, ¿no? Algo así. nosotros creemos, yo creo que hoy puede haber algo muy circunstancial como lo que pasó en el aumento de Garrahan, pero que hoy el poder hegemónico en esta concentración escandalosa de la riqueza con tanto sadismo, ¿sí? Esta concentración no va a conceder. Podrá haber alguna cosa muy puntual. Y todas estas luchas reivindicativas requieren de un programa político. Requieren de un programa político. Tuve la suerte de estar los 2 días recordando el Noa Lalca de hace 20 años, y de todos los movimientos que estuvieron desde Brasil, Uruguay, Bolivia, ¿sí? México, de todos los países de la región, coincidiendo en que hoy todos nos tenemos que juntar y tenemos que tener una propuesta. Estuvo el gobernador Kicillof también presente, al cierre. Y la necesidad de tener un programa político. Nosotros necesitamos eso. Después hay luchas muy fuertes que son fundamentales y en las cuales no se puede avanzar. Por ejemplo, hablábamos hoy la de los jubilados. La lucha de los jubilados, yo en algún momento tuve alguna charla con otros compañeros, decía, si junta, no junta, si somos 150, si a veces somos 500. 2.000, 3.000, lo que fuere. Sí. Lo que fuere. Pero tiene un poder simbólico. Las madres, mi vieja fue parte de las madres, cuando yo estaba dentro en la dictadura. Y se juntaban 20 mujeres. El testimonio es fundamental. La lucha simbólica fue tan potente, sí, al mundo, que todavía hoy es como que las madres caminaran dando vuelta, aquellas madres estuvieran dando vuelta, que dieron vuelta a la historia, hicieron girar la historia alrededor de la pirámide. Y pasa, vos sabés que estaba pensando que él dice, y yo me pregunto mucho, ¿qué pasa con los jubilados? Por la lucha de los jubilados. ¿Por qué? ¿Por qué pasa lo que pasa? Porque, ¿por qué nos quedamos allí? Digamos, porque cada uno de nosotros se conecta con jubilados que lo van a ver, que hablan, que lo llaman, etc. Hay una cosa de sacrificio de las personas, del viejo, como yo no he visto nunca, ¿no? El sacrificio de la vida, de la ruptura de la vida, te rompen la vida de ellos y la vida de la familia, cuando un jubilado le sacan, pues es una cosa despiadada, sin compasión, que a un viejo que lo que más necesita son medicamentos, le saquen los medicamentos. Que a un viejo no lo atiendan a tiempo y que le den turnos lejanos. Que a un viejo que tiene cáncer no digan, no, pero por esto no va porque no hay recursos. Es decir, gente que se está muriendo, que sufre con el alimento, que sufre por los medicamentos, que sufren ahí, digamos, en la vida real, 5 millones de personas, tengan esa cosa tan despiadada, porque, es decir, eso hace ese espíritu que nace de ahí, esa energía que nace de la defensa de la vida, de la posibilidad de tener algo de felicidad en este tiempo, cuando le toca vivir a uno más de 70, 80 años, es lo que hace que la gente mira, que la gente vea eso, que la gente se sienta que además todos vamos a hacer. Es decir, ese dolor, porque fluye un dolor, una incertidumbre, una tristeza que
que yo a veces me pregunto por qué los jóvenes, por qué los cientos de miles de militantes de izquierda, nacional y popular, que nadie les dice que no vayan a la plaza. No vienen a la plaza, no se solidarizan. ¿Qué pasó? Algo se rompió ahí. Bueno, pero yo creo, ¿me permitís? Por supuesto. Yo creo que esta lucha de los jubilados, que llevamos adelante, que nos vemos los miércoles, que estamos ahí permanentemente, al gobierno no le salió gratis hacer todo lo que hace. Y si hay un sector de la sociedad que se lo está cobrando, somos los jubilados. Sí, Somos los jubilados. Porque estuvimos a pesar de los gases, a pesar de los palos y a pesar de todo. Pero también yo quiero poner un componente. Yo me encuentro en la marcha con un número importante de compañeros y compañeras que fueron los jóvenes que en su momento enfrentamos a la dictadura en la calle. Y hoy como jubilados están ahí. Hoy como jubilados están ahí. En un momento en que también hay que analizar, no va a ser un tema simple tampoco, por qué hay una sociedad que se ha replegado tanto y por qué esta propuesta de la Libertad Avanza de Milei obtuvo 14,5 millones de votos el 23 de noviembre del 2023, cuando esta propuesta que traía el Sogaray en 1973 no llegó al 1,5%. Néstor, es un tema que seguramente vamos a hablar, te vamos a volver a invitar, pero quisiéramos que los últimos 30 segundos de este primer bloque, de esta nueva edición de Cuestión de Tiempo, sea un mensaje directo a todos los jubilados del país. Bueno, tenemos realmente nosotros que continuar con esta lucha, tenemos que continuar, es la dignidad. No nos pueden robar la dignidad. No nos pueden robar los sueños a esta edad, mucho menos. Y tenemos que jugarnos por nosotros, por nuestros hijos y por los hijos que de nuestros hijos vengan. Néstor Alberto Rojas, de la Construcción Nacional de la CTA Autónoma, muchas gracias por tu presencia. No se vayan ustedes, seguimos porque hay más Cuestión de Tiempo. Gracias por permanecer allí. Segunda parte de la 23ª edición de Cuestión de Tiempo, el programa dedicado a la lucha de los jubilados y pensionados en todo el territorio de la República Argentina. Nuestro segundo invitado para esta jornada es Carlos Moreira, que es de la agrupación Jubilades, PTS e Independientes. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias, Antonio, por convocarme para charlar acá. Aquí estamos. Bueno, y te agradecemos sobre todo porque sabemos que tenés un justificado mal humor, porque creo que acabás de llegar del interior del país donde desgraciadamente no se hizo la justicia que se debía en un caso sensible de derechos humanos que creo que te involucró de alguna manera. Sí, claro, porque hace 50 años fue el segundo Villazo, que fue una represión brutal que hubo sobre los trabajadores metalúrgicos y el pueblo entero de Villa Constitución, y se realizó el juicio. Y entonces había 17 personas que estaban absolutamente comprobadas su participación, entre ellos 2 gerentes de la empresa Sindar, que era la más importante en ese momento, y fueron absueltos. El martes se dio el fallo y fueron absueltos, y bueno, había mucha bronca de todo, inclusive los que obviamente de familiares directos, de gente que fue asesinada, que tuvo presa, y éramos muchos los que asuman. Siendo muy jóvenes habíamos participado. Villa Constitución, ¿no? Villa Constitución. Estaba Piccinini, era el... Claro, Alberto Piccinini. Sí, Alberto Piccinini. El conflicto empieza porque detienen a toda la conducción. Sí, yo me acuerdo, estoy acordando. Y en Villa Constitución el pueblo ya había el año anterior hecho una gran huelga para lograr que se consiguieran elecciones libres dentro de la Unión Obrera Metalúrgica y que se reincorporara a Pichi y a otros compañeros que habían sido despedidos y expulsados de la UOM. Y eso se logró. Pero en marzo del 75 hay una represión brutal. Sí. Y los meten todos presos. Surge una huelga desde abajo, surge un comité de huelga que se organizó.
Duró 2 meses ese conflicto. Fue un conflicto muy duro, hubo muertos, presos, perseguidos, bueno, nada. Todos esperábamos que alguna condena habría, pero es evidente que efectivamente condenas de terrorismo de Estado previo al 24 de marzo del 76 es muy difícil. Y lo que es casi imposible es condenar a los responsables civiles, a los empresarios que mandaron... Sí, hay un argumento técnico legal que es, si era antes de la dictadura militar, dicen que estos casos capaz no son sistemáticos, ¿no? Porque la doctrina internacional sobre derechos humanos habla de que sea esa violación de derechos humanos sistemática. Pero de violación de derechos humanos estamos hasta la fecha, porque bueno, lo que está pasando con los jubilados, Sí, comentaba en el primer bloque, Antonio, con certeza, digamos, fallecimientos por falta de medicamentos y muertes aceleradas por mala o falta de alimentación. Y acá hay claramente una violación de derechos humanos. O sea, en distinta intensidad, pero Sí, tan inmorales como los de antes. Efectivamente, lo que vos decís, no es casualidad que ese día, martes, donde se absuelve a gente que estaba comprobada su participación, no solo los gerentes, sino el personal policial y todo lo demás, en crímenes aberrantes, el terrorismo de Estado se puede discutir si era genocidio, en el sentido que vos planteás, si era generalizado. Claro, hay temas técnicos complicados. Claro, pero los tipos fueron responsables de tortura, asesinato y está comprobado. Ah. Ese mismo día, bueno, antes, mejor dicho, el día anterior, Patricia Bullrich le había puesto el nombre, renombrada a la Escuela de Cadetes de la Federal, le había puesto Ramón Falcón. Y a la escuela de Un asesino torturador de militantes, entre ellos anarquistas y socialistas, vamos a recordarlo, ¿no? Así es. O sea, y que había iniciado su carrera principios del militar. siglo XX. Y que había iniciado su carrera militar en el siglo XIX, yendo a ser parte de los que mataban a pueblos originarios en la llamada conquista del desierto. ¿No tenés Bajo- miedo que un día los héroes no sean de la primera junta, sino el virrey Cisneros? Bueno, que tenemos ahora es un virrey. El ley es un virrey. Pero yo quería decirte, pero no solo conforme con renombrar Ramón Falcón a la escuela de suboficiales, Patricia Bullrich le puso Alberto Villar. Alberto Villar fue... Alberto Villar, mamita querida. Exactamente, mamita querida. Sí, porque fue el jefe, sí. el verdadero jefe de la AAA. Sí, sí, no. Entonces no puede... Es una provocación absoluta. Cuando vos decís los jubilados, Patricia Bullrich nos pega, nos gasea, nos corre a nosotros y a los que nos acompañan Claro. los miércoles. Patricia Bullrich está diciendo, les voy a poner el nombre de una persona que es un asesino confeso, Alberto Villar, que inclusive, antes de ser convocado para ser jefe de la Federal, él había sido exonerado de la policía. Él y Margarido. O sea que Sí, yo me acuerdo, estamos sí. hablando, digo, porque la historia es lo que hablamos. Entonces, ojo al parte, porque ¿por qué Alberto Villar? ¿Por qué reivindicar a un tipo que fue una cosa sanguinaria? Alberto Villar, ¿sabes dónde lo recordaban? En el Club Atlético, el centro clandestino, Sí, claro. que es uno de los centros clandestinos que manejaba la Federal. Los sobrevivientes dicen, ahí había un cuadro de Alberto Villar. No, ¿Para qué tema, no? Gente Sí. mayor con tantos años. No, y cómo Tenía perdura. información de estas cosas Sí. que, en fin, capaz cómo terminan perduran los dirigentes, votando a Juan? que terminan votando a sus verdugos, porque en menor intensidad, pero en las últimas elecciones nacionales, el otro domingo, hubo votos de jubilados, que la están pasando mal. No, sí. Es inexplicable. Yo quería preguntarle algo a él. Es inexplicable. A ver, porque en realidad, hay algo que yo sé que vos sabés, como sabemos todos, que subyace en el ambiente, ¿no? No hay ninguna duda, en principio quiero hacer esta acotación, no hay ninguna duda de que el movimiento jubilado, su perduración ahí, digamos, su lucha, su épica, digamos, ¿no? Que una vez una periodista, una persona que era de España me encara y me dice, antes peleaban los jóvenes, digamos, ¿no? Era la solidaridad de los jóvenes, y ahora que los viejos estén acá, digamos, luchando a la cabeza, en la resistencia. Y yo le decía, somos lo mismo. ¿Viste? Claro, los jóvenes de los 70. Fuimos jóvenes, La piensa ahora la cabeza. luchadores. Pero hay algo
algo que subyace también y que es muy importante, estas dos cosas que vos puedas opinar, que es, acá hay una unión, una unidad en una diversidad y en una pluralidad, en un marco de un debate, del trotskismo con algunos sectores del kirchnerismo, que si fueran los movimientos sociales, va y pase, si son los sindicatos también se da mucho esa unión puntual que yo. Pero acá hay una lucha política de resistencia muy fuerte, donde hay una convergencia, la Mesa Nacional Coordinadora, la Confederación Nacional, algunos gremios, y un partido como el Frente Grande, digamos, en toda esta historia, digamos, de lucha de estos años que al principio, digamos, todos los prejuicios seguramente estaban volando en el aire, tuvimos muchos debates, y esa unión, digamos, demostró que se puede, digamos, cuando uno se junta y puede armar un frente de lucha puntual como ha sido y que irradió tanta visibilidad y tanta épica y tanta resistencia y que hizo posible que otros, digamos, se identificaran, otros grandes movimientos se identificaran con él. ¿Ustedes cómo ven eso? Bueno, Antonio, yo cada vez que tengo oportunidad, como ahora, público, digo, nosotros somos 15 agrupaciones, 10 agrupaciones más o menos desarrolladas, de distintas ideologías, que tenemos diferencias políticas, que las discutimos a veces no podemos discutir, pero las tenemos, sabemos que tenemos. Sin embargo, hemos logrado hacer un frente de lucha alrededor de jubilados que no se limitó solo a los jubilados. Nosotros hemos invitado a que vinieran los miércoles de resistencia, que venían y se incorporaran, los compañeros de Bonaparte en su momento, o que vinieran los compañeros del Garrahan, o hemos acompañado a los compañeros del Garrahan, que no venían ellos a lo mejor a Congreso, íbamos nosotros a sus actos de Plaza de Mayo. Yo creo que esa unidad, y donde la radio abierta se le da a todo el mundo, yo creo que es un ejemplo. Yo le digo a todo el mundo, esto es un ejemplo de unidad en acción, unidad en la lucha, bajo un programa mínimo. Sí, es un programa mínimo, pero en Argentina un programa mínimo de defensa de los jubilados es un programa donde la mayoría estamos de acuerdo. No hay que pagar la deuda externa, no nos toquen más el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, una jubilación digna, los remedios al 100%, gratis no, porque ya los pagamos. Entonces, claro, tenemos esos elementos y queremos con esos elementos inclusive convocar a la CGT. Pero la CGT lo que hizo fue un paro. Una vez, una marcha, ni siquiera paro, de apoyo a la marcha nuestra. Nosotros queremos continuidad. Nosotros queremos frente. El Garrahan ganó por eso, porque tuvo solidaridad y se logró el apoyo de amplios sectores. Ahí no te pedían la chapa, ¿de dónde sos? ¿Qué tenés? ¿Me entendés? Entonces, el Garrahan logró triunfar contra muchos adversarios. Por ejemplo, un PCN que firmó por un 1% y el Garrahan consiguió 61%. Entonces, creo que ese es un elemento interesante porque la unidad hay que hacerla en la lucha, la unidad hay que hacerla con un programa, aunque sea un programa mínimo, pero que estemos todos de acuerdo, que lo podamos debatir. Y después, nuestra diferencia política la seguiremos teniendo, la seguiremos desarrollando y bueno, es un elemento que obviamente es imposible de soslayar, pero no puede ser que ese elemento nos divida en la organización y la lucha. Y el reclamo nuestro siempre fue que la CGT venga y nos apoye, que nos apoye la CTA, que nos apoyen todos los gremios que estén en lucha, que vengan y apoyen y que lo hagamos juntos. No que vengan todos a apoyar a los jubilados. No es decir, vengan a apoyar a los viejitos. No. Hagamos un conjunto. Si hay muchos que tenemos reclamos distintos, no distinto al Garrahan a nosotros y todo demás, pero ¿por qué no poníamos juntos? Ahora, más fuerza. Claro, y hay un motivo, una circunstancia que creo que obliga más a esto. Antes del programa me decía Antonio, por favor, no nos olvidemos del tema de la reforma laboral. Y en un streaming dedicado al tema de los jubilados, esto es esencial. ¿Por qué? Porque la reforma laboral va a hacer que los futuros, las nuevas generaciones de jubilados van a estar peor. Es cuestión de tiempo. Así se llama el programa. Así se llama el programa. Bueno, todos vamos a ser jubilados. Es cuestión de tiempo. El tema es que nosotros cantamos. Jubilados, te estamos avisando que
trabajador, te estamos avisando que a tu jubilación se la están afanando. Ese es uno de los cantitos que tenemos en común. Porque ese es el tema. No solo los que estamos jubilados, que la estamos sufriendo y estamos peleando por mejorar nuestra prestación y todo lo demás, sino las que vienen, las generaciones futuras. El objetivo de la reforma laboral, entre otras cosas, aunque después venga la reforma... Claro, porque uno piensa, si la reforma laboral, más aún, hasta sin que haya cambios legales, porque el nivel de informalidad y trabajo en negro, dicen que alcanza más o menos la mitad de quienes están trabajando, se levantan a la mañana para trabajar. Quiere decir que por lo menos la mitad ya va a estar en una situación... La precarización también. Desastrosa. Y la precarización, y eso no se va y la a falta de resolver. cumplimiento de los convenios que implica menos saberes, por lo tanto, menos jubilación, porque los aportes son menores, tanto de los patrones como de los trabajadores. Quieren convencer a la generación de jóvenes que la mayoría no tiene trabajo formal, y entonces no sabe lo que es un aguinaldo, no sabe que son vacaciones pagas. Quieren convencerlo que si quitan derechos a los trabajadores formales, Van a ganar sindicales, va a haber para el otro. Y es una trampa brutal, porque no es que quieren dar más derechos, quieren quitarle derechos a los que hoy tienen, y los que no lo tienen no los van a tener. Por eso, efectivamente, muy interesante lo que decía, hay que hacer una gran campaña en contra de la reforma laboral, hay que empezar ya. Porque el gobierno la quiere meter ahora en extraordinaria. Ahora, hay algo que no se entiende, ¿no? Dicen, no, hasta que pueda haber jornadas de 12 horas. Bueno, hay un tema de la realidad que es el siguiente. Es una locura, 12 horas. Bueno, puede haber convenios especiales, temas de seguridad, que técnicamente conviene que sea así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay gente que tiene 2 o 3 trabajos y trabaja más de 12 horas, ¿no? Pero está en distintos trabajos. Lo que pasa que bueno, ustedes lo saben, digamos. Es decir, una de las características principales del sistema es que se concentra todo el tiempo y se va a seguir concentrando, y eso significa que la riqueza se concentra en un polo. Es decir, no es una casualidad. Nosotros estamos peleando en un momento de desarrollo del sistema capitalista, de este sistema, que te agrede objetivamente, te pone en un lugar. Objetivamente. Porque ahora tenemos más trabajadores pobres. Yo lo veo, yo trabajo en un lugar, trabajo y tengo 78 años y los compañeros y yo, digamos, ya no nos alcanza lo que ganamos. Hace unos años nos alcanzaba, ahora no nos alcanza. Pero la pobreza, el sufrimiento que trae eso, un alquiler en la ciudad de Buenos Aires vale 700, 800, 900 millones de pesos. Alquiler, el que no tiene gas tan lono. El kilo de carne va a valer 20. Es decir, la comunicación y el diálogo de la gente es cuánto vale el kilo de carne, cuánto vale el tomate, cuánto vale. Digamos, hemos llegado a esa situación. Estamos en un momento muy crucial. Y después, la derecha tiene armado. Es decir, yo leí algunas cosas. La derecha está en el diario La Nación y Clarín, que estaba mirando el otro día, los académicos de la derecha, están diciendo, te dicen, lo que está claro es que la jubilación en el futuro no va a poder, no va a servir, no va a calzar para vivir. Por lo tanto, tenés que empezar a pensar en un ahorro, en un fondo de ahorro. Y tenés que buscar toda la vida. Las AFJ también. En Alemania quiere llevar a 72 años la jubilación mínima. Y en Francia también. O sea, es un problema del capitalismo a nivel mundial. Y bueno, y entonces Trump aparece como que fuera, no sé, el rey de no sé cuánto, y tuvo movilizaciones multitudinarias. En Estados la Unidos calle. sí hay. Bueno, pero estamos hablando de Estados Unidos, no un país pobre como Argentina. Y la gente sale porque obviamente hay desigualdades. Y entonces un tipo desconocido, o por lo menos un poco conocido, musulmán, que había nacido en Uganda, que acaba de ganar las elecciones, Mamdani, acaba de ganar las elecciones en Nueva York, una de las ciudades más importantes del mundo. O sea, el trumpismo que aparece, acá te lo quieren vender como una gran cosa. No, muchachos, está enfrentado. La política que tuvo Trump con Netanyahu y la masacre que hicieron sobre el pueblo palestino, tuvo respuesta en Europa de la juventud. Marchas multitudinarias, pero hace poco tuvimos una huelga general en Italia que se le arrancaron primero la USB, que es sindicato de base, que fue en septiembre, y obligó a la famosa CGIL o CEGIL, como quieran llamarlo, el histórico
Confederación, sí. Confederación de Sindicatos Italianos a hacer un paro, separaron los puertos, no vamos a mandar armas, basta de genocidio. O sea, yo veo un cambio, como esa juventud que se levantó en Nepal, todo. Le decía a los compañeros, yo todavía tengo que esos jóvenes que están surgiendo a la lucha, enfrentándose y todo lo demás, en varios países, en España, que sean un contagio para nosotros, porque también hace 50 años o más, esa juventud del Mayo francés o de los levantamientos que peleaban en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, o el mismo pueblo de Vietnam, fue lo que nos contagió a nosotros. Ahora hemos retrocedido porque nosotros, por distintos motivos, hemos contagiado a otros, sobre todo en América Latina, y ahora tenemos que ser contagiados por Nueva York, donde reside Wall Street y la capital financiera mundial. Es increíble, ¿no? No, porque esa juventud, digo, sí, expresar la contaminación era lo que mandaban a bombardear a un lejano país que era Vietnam, y ahí empezó una juventud, y Cassius Clay o Muhammad Ali dijo, yo no voy a ir a pelear a un lejano país para matar gente, no tiene nada que ver con... Para matar hermanos, decía. Efectivamente, y entonces esa juventud se levantó y dijo, no vamos a ir a la guerra. Y eso provocó un cimbronazo brutal. Y después cayó Nixon, bueno, quiero decir, si no hay esa reacción de los centros de poder, y la hay, el tema es que la hay, entonces es muy interesante que venga desde abajo la juventud, se empieza a organizar y a pelear por otras cosas distintas que no se notaba desde la pandemia. La pandemia fue una cosa que me adormeció un sector importante de la humanidad y particularmente a los jóvenes. Sí, dicen los especialistas que sobre todo a las personas mayores y a los jóvenes es donde más pegó la pandemia. Los pibes terrible porque te metieron un año o dos encerrado y entonces ahora están diciendo los pibes, pero escuchame una cosa, yo veo una desigualdad terrible, yo veo gente que gana fortuna y yo no, me mato pedaleando en un Rappi y para poder sobrevivir. Bueno, muchos se están dando cuenta, ¿no? Que decían, no, sí. Inclusive había quienes desde estos medios de derecha vendían, pero escúchame, sentiste feliz, pibe, no vas a tener jefe, no vas a tener esto, lo otro, manejás tus horarios y capaz está en un nivel de explotación mucho mayor que la que tuviese en un trabajo promedio, sea en blanco o en negro inclusive, ¿no es cierto? Sea blanco y negro. Momentos difíciles se vienen, ¿no? Pero bueno, hoy iniciamos el programa comentando que no todo está perdido, que la lucha es el camino. Es la única posibilidad. Mira, todo lo que hemos conseguido los trabajadores, lo hemos conseguido en la lucha. Nadie te regala nada en este mundo, ¿no? Vos hablabas hace un rato hablábamos al principio de que le habían puesto de vuelta a Ramón Falcón. Ramón Falcón reprimió la famosa Semana Roja en 1909, el 1 de mayo, y fusila a gente que estaba tranquila manifestándose en la Plaza Lorea. La respuesta fue una respuesta multitudinaria, enorme. Puede decir, bueno, la reprimió cuando llevaban los cadáveres a la Chacarita. Pero ¿qué pasó? Pero el movimiento obrero empezó a decir, acá estamos presentes. Y ahí empezaron, Alfredo Palacio era diputado, y empezaron a salir algunas leyes. El régimen oligárquico se dio cuenta en un momento que no podía ser todo a sablazo, tiro y todo lo demás. Que había un sector del movimiento obrero que algunas leyes había que darle, algunas concesiones había que hacerlo. El tipo ya había reprimido antes el famoso levantamiento de los inquilinos, ¿no? De la huelga de la Secoba. Sí. Y la revolución del parque de los jóvenes de la También. Este hombre no se privó de nada, ¿no? En su vida. Más de 250 jóvenes de la Unión Cívica, lo condució el gran Alén. Vos fíjate que de Alén no habla nadie. Nadie dice nada de Alén. Alén fue el líder del levantamiento ahí en frente de los tribunales. No se puede hablar de no se puede hablar de nada que sea levantamiento y esas cosas. Claro. Pero lo que quiero decir es que el tema de el movimiento obrero de alguna manera fue en la lucha con mártires, con presos, perseguidos, fuimos conquistando un montón de cosas que no las quieren sacar de un plumazo. Retomando por el tema de que hablaba de los mártires, ¿no? Es importante, eso es importante, ¿no? Muchos dicen, no es que la religión cristiana, con su gran difusión y espíritu de compromiso, generó mártires. No, los mártires popularizaron a la religión, porque decía mucha gente que miraba, que estaba que sí, si me prendo o no, no estaba religión, y miraba a los mártires, tipos que morían por sus ideas, y decían, algo tiene que haber acá. Es decir,
La y por lucha eso los y mártires de Chicago, exactamente, la lucha que quedaron en la memoria y histórica. la caída de quienes luchan, los mártires de la lucha, tiene un poder simbólico. lo que Estamos pa- enganchando los temas, ¿no? No, lo que pasa es que, digamos, yo no conozco, pero por ahí lo hay, ¿no? No hay ninguna revolución, ningún cambio de régimen importante sin organización, sin lucha del popular, sin organización popular, sin pensar claramente que estos que actúan en la vida real, por el caso que tenemos nosotros con la ultraderecha en Argentina, es un enemigo. Y el enemigo, decía alguien alguna vez, no se retira nunca del escenario sin antes librar una cruenta batalla. Y esa historia nosotros la hemos vivido muchas veces la hemos vivido. Porque yo me acuerdo, si uno hace un recorrido a través de la historia argentina, así se dio siempre. Cuando en el 55 bombardearon la plaza, lo hicieron mierda, es decir, lo que hicieron en la resistencia peronista, lo que hicieron con las dictaduras de Onganía, con la dictadura de Lanusse, de Levingston, en el 30 Videla, golpe, etcétera, con Videla. etcétera. Es decir, todo el recorrido lo sostuvieron y lo mantuvieron a sangre y fuego. Esos son los 80, 100 años de los cuales dicen esto que padeció el pueblo argentino. Y ahí, digamos, yo veo, digamos, ahora sí, yo comparto lo que él dice, Titín, percibo que algo está pasando, no sé qué cosa, pero en mi trabajo, por ejemplo, los otros días hay mujeres que tienen hijos y que están ahí, que no les dan calza, que están mal, hay un sufrimiento, y los compañeros se juntaron para juntarle, cada uno poníamos 2 paquetes de fideo, poníamos un tarro o poníamos, aportamos 1.000, 2.000, 10.000 pesos para empezar a ayudarnos. A mí, yo no tuve la iniciativa esa, la tuvieron un grupo de compañeros, 20 compañeros, porque tenemos nosotros en el trabajo, en todo el área hay como 500, pero nosotros hay 150, nos conocemos, digamos. Armaron un grupo y empezaron a juntar plata y juntar comida para... Sí, pero esto... Gente que digamos que esta gente que decía, no, dice, lo que pasa es que yo no le voy a dar porque estos son unos vagos y van y piden comida acá y allá y no quieren trabajar y nosotros trabajamos como si sacan la plata de ellos. Y yo lo llamé a varios y le dije, che, boludo, ¿qué pasó? Está pasando, es un acto solidario, un acto mínimo, un acto primitivo, como quiera, pero yo creo que nosotros tenemos que no tener miedo y tenemos que hablar claro del enemigo y tenemos que hablar claro de lo que nosotros queremos como sociedad, hablarle a la sociedad, ¿no? Porque si no es muy difícil, ¿viste? Porque yo lo que veo es, ¿viste? Parecería que todo se va a resolver en el liderazgo, en alguna superestructura, digamos, ¿no? Y la verdad que no va a pasar eso, porque el voto es muy importante, que nos voten, que tengamos representantes, pero si no hay organización popular o movimiento popular que se haga cargo y que se haga cargo de enfrentar esta situación, va a ser muy difícil. Quizás volver a esa frase remanida, ¿no? Cambiando el país. No preguntes qué puede hacer la Argentina por vos, la sociedad argentina, ¿no? Sino qué podés hacer vos por la sociedad argentina, ¿no? Pasa por ahí. Sí, el tema que Parece una cosa remanida, No, clásica, pero, boba de manual. No, de primaria, vos fijate pero es que así. ahí, sí, pero ahí, justamente, pero la gente se fue dando organizaciones, no teníamos sindicatos, entonces empezamos la lucha, fuimos ganando sindicatos, algunos sindicatos se vendían, los dirigentes eran comprados, digamos. La lucha no es solamente reivindicativa, sino que también fue lucha política, hemos volteado dictadura, ¿no? Nos ha costado mucho, muchos mártires, o sea, ha habido lucha política del movimiento obrero, ha habido lucha reivindicativa y ha habido lucha por la organización contra dirigentes traidores y todo lo demás. La Argentina está dividida, inclusive históricamente. Ayer fue el aniversario, o anteayer fue el aniversario de la muerte de Tosco. 50 años de la muerte de Agustín Tosco. Pero es Tosco contra Rucci, eran 2 sindicalismos. Entonces, cuando vos ves que se lo reivindica Rucci y le ponen un pedazo de una ciudad, de la calle, perdón, de La Plata, le ponen Rucci y ahí está el gobernador de la provincia, y bueno, entonces la gente se empieza a cuestionar, ¿qué es eso? No sé, ¿me entendés? Digo,
Para mí, lo que vos decís de la organización, hay un debate político que está abierto. A partir de que tenemos un gobierno de estas características, ¿cómo lo enfrentamos? Entonces, lo primero que decir, hubo un congreso de la CGT, se ha elegido una nueva dirección, ninguno de estos que sean electos se lo puede reconocer como que son combativos, pero muchachos, si viene la reforma laboral. Entonces, los jubilados vamos a levantar, como levantamos ayer, la voz. Queremos enfrentar a la reforma laboral. Queremos hacer como hizo el Garrahan. Se puede ganar. No hay que quedarse esperando a ver si en el Congreso. No, porque los tipos van a apurar ahora en las extraordinarias. Entonces hay que poner de pie a los trabajadores. Hay que organizarlo en cada sindicato, en cada lugar. Hay que pelear por esa reivindicación. Los jubilados estamos ahí y los miércoles queremos que sean. Ahora cambiamos el horario. Vamos a las 5 de la tarde, un horario más de verano accesible, porque a las 3 de la tarde nos moríamos de calor. Y convocamos entonces todo el mundo, 5 de la tarde, vénganse a Congreso. Me contó ayer Nora del PO. Me contó que, Manuel de la mesa coordinadora. Le digo, che, ¿y cómo fue? Pues nosotros nos fuimos. Me dijo, no, fue bárbaro. Llegamos ahí, bajaron la comisión directiva, pidieron sacar fotos, nos sacamos fotos ahí. La CGT, se fueron a obras sanitarias. Fueron a la CGT a llevarle un documento. Y hoy lo escuché, bueno, hay algunos cuadros como Smith, por ejemplo, que la tienen reclara. Y dice, a mí hoy salió, lo escuché que estaba ahí y dijo, yo creo que no hay otra acá. No hay otra porque no vienen solamente por nosotros, vienen por liquidar el sindicalismo. Claro. Vienen por liquidar la cuestión gremial, vienen a hacernos pelota por 100 años. Como, digamos, tenemos que entender eso. Tenemos que construirnos con nuevos personajes, con nueva organización, pero la organización sindical es una necesidad del pueblo, de los trabajadores, y bueno, y la lucha interna. Pasa aún, inclusive hasta en el capitalismo. Vos fijate que el país más desarrollado de todo el continente americano, norte, centro y sur, es Estados Unidos, que tuvo una historia de sindicalismo fortísima. La locomotora en Europa, ¿cuál es? Alemania también. Es decir, pero no hacen paro. No es que no hacen paro. No hacen paro dominguero. Entonces, cuando hacen paro, lo hacen a morir. Bueno, y hubo casos de paro de 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses. Pero es decir, decía en Inglaterra, no hubo paros, pero hubo movilizaciones grandes. Pero en Francia, contra la reforma jubilatoria hace 2 o 3 años, y antes hubo los chalecos amarillos. Sí. Y acá te cuentan poco, pero hubo grandes movilizaciones. Y hubo luchas de los ferroviarios, del transporte. Y ahora en Italia, lo que estoy contando, primero la huelga de los portuarios y después la huelga general. Obviamente que el objetivo central en ese momento era contra la guerra, la masacre que estaban haciendo en Gaza. Pero también era por sus reivindicaciones propias, que el gobierno de la Meloni ataca. Entonces, quiero decir... Y el liderazgo es melachón. Pero por eso la estupidez de pensar, ¿no es cierto? Y la ultraderecha que te quiere vender, si no hay sindicalismo, si no hay sindicatos, vas a ser rico. Donde hay sindicatos fuertes, hay mayor distribución de la riqueza. Sí. Donde hay mayor distribución de la riqueza, hay más conocimiento, que hoy es el gran poder. Donde hay más conocimiento, hay más potencia. Es decir, en el tema de la competencia, sí la hay, porque bueno, sabemos que el mundo está dividido más o menos en bloques, pero también hay competencia entre los bloques y también internamente dentro de la competencia. Es imposible que un país sea desarrollado y tenga una voz fuerte en el concierto de las naciones si no tiene un sindicalismo desarrollado, porque si no empieza por tener un remedio contra la mala distribución de la riqueza. Pero esto es clásico. Y esto es así. No, aparte vos pensás lo siguiente. Mélenchon, por ejemplo, el francés, se convirtió en un líder en el discurso que se mandó ahí, viste, con los chacos amarillos y por los jubilados. Lo tío lo escuché le hizo un reportaje, este pibe que hace reportaje en el español, el de Podemos. Y después yo fui y escuché el discurso que hace Mélenchon en la movilización de los cosas. Bueno, sí, muy bueno. Es impresionante. Digamos, eso tendría que mucho de la dirigencia nuestra, digamos, qué sé yo. Algunos de nosotros vienen, ¿viste? Los diputados de ustedes vienen, algunos han venido, nosotros, qué sé yo, Mengolini, Sigal viene, ayer habló el negro Reimundi, ahí también, pero necesitamos que nos acompañe el MAN, necesitamos que estén ahí, necesitamos que desde ahí, porque desde ahí lo van a ver de manera más simétrica, la gente lo van a ver ahí, están acá, estamos acá, ahí.
ahí se puede empezar, digamos, ¿no? Para empezar hay que empezar de ahí, digamos, porque yo le decía hace rato, las nuevas canciones no se van a escribir, ¿viste? Se escriben ahí, se escriben abajo. Pero se escriben en la calle, por eso sociedad, vuelvo a insistir con esto, lo de Garrahan, que para mí es muy importante, porque el Garrahan muestra de que no es imbatible este gobierno. No. La gente con discapacidad se movilizó y logró. Todos los sectores más atacados por el gobierno consiguieron. Lamentablemente nos tocó a nosotros, los jubilados, justo que no pasó la ley nuestra por la recomposición mínima que era, y el gobierno fue justo ahí, porque todas las otras leyes las perdió, pero las perdió no por el Congreso, las perdió por la movilización. No, también eso es cierto, pero también está el caso, desde el punto de vista de ellos, que, esta reivindicación y es la más costosa, ¿no? A nivel presupuestario, y esto es cierto. Esto no quiere decir que sea más injusta, no quiere decir que sea más injusta. Lo que más le cuesta. Por eso necesitaba, es lo que más le cuesta. Porque más le cuesta, necesitaba más lucha, ¿no? Ahí está. No podemos defender Ahí el Fondo está. de Garantía de Sustentabilidad. No lo vamos, que son cerca de 70.000 millones de dólares que están ahí, ¿no? Y entonces lo usan en forma discrecional todos los gobiernos. Sacan de ahí, dan un papelito, sacan esa guita. Defender ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad no es tarea solamente de los... No, está claro, lo compartimos. Sector pasivo, No, que está no es claro. pasivo, como dicen los compañeros, no tenemos nada. No, son los activos. Bueno, por ahí tienen que estar los sindicatos. A ver si Ahí tiene que estar la CGT. A ver si lo podemos resumir de esta manera. Más costoso es lograrlo, más vas a tener que luchar. ¿Está bien? Sí, un poco más para lograr. Está bien. Un poco más para decirlo elegantemente. Bueno, Muy bien, muy Carlos Moreira, jubilades, PTS e independientes, agradecemos profundamente tu presencia, tu sabiduría y tu insistencia en la lucha. Gracias a ustedes por la invitación y a disposición cuando quieran. Estimado Antonio Burela, mire cómo le doy la mano. Bien. Que conste que le tengo aprecio. Yo también, mucho aprecio. Nos vemos la próxima vez. Hasta aquí, cuestión de tiempo. La semana que viene, una nueva edición. Hola amigos, amigas, compañeros. Bueno, no es ninguna novedad que le diga que tenemos un gobierno nacional que no se cansa de improvisar y bastardear instituciones para hacer favores y arreglos con sus amigos y sus socios. Ahora en particular les quiero hablar de la concesión o lo que están intentando hacer, que es concesionar el río Paraná y el río de la Plata en lo que se llama la vía de navegación troncal a una licitación por 60 años. Y lo están queriendo hacer sin los estudios ambientales previos. Y son tan caraduras que ahora nos convocan a una audiencia pública ambiental el 3 de noviembre en donde nos proponen a evaluar estudios ambientales sobre una obra que no se conoce. No se sabe cuál va a ser la obra y no hay ningún estudio de impacto ambiental previo. Vamos a estar en esa audiencia porque vamos a ir a decir lo que entendemos y lo que sabemos y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de defender el futuro de nuestros ríos, que son nuestros ríos navegables, bebibles, turisteables, aprovechables energéticamente, que tienen playas, que tienen entornos socioculturales, que tienen bañados y tienen humedales que deben ser abastecidos, costas que no deben derrumbarse. Bueno, lo que estamos hablando es de la concesión que se pretende hacer del tramo que va desde la zona de confluencia hasta el Río de la Plata y su salida al océano. Primer gran problema. Estamos hablando de una navegación integral de nuestro país y no estamos considerando la principal vía de salida al océano. Se está hablando de que se va a seguir saliendo al océano por el mismo canal de Punta de Indio. Esto ya es un inconveniente de varios puntos de vista, económico, soberano, pero también ambiental.
Hoy en día tenemos más de 1.300 barcos por año que tienen que hacer este recorrido del este hasta Uruguay y bajar después a completar carga a Quequén o a Bahía Blanca. Esos 1.300 barcos tienen que hacer un rodeo de más de 140 kilómetros, lo que significa gastar 27 o 30 millones de litros de combustible adicionales por no tener esta obra hecha. Además de otras consecuencias, aquí hay que dragar mucho más que acá. Dragar significa sacar arena del lecho del río y ponerla en otro lugar. Eso es una intervención ambiental fortísima. También tenemos todo este recorrido desde Confluencia, pasando por las distintas zonas que esto afecta, que se afecta al río Paraná, en donde en determinados lugares se pretende profundizar más, se pretende eliminar pedazos de isla para que quede más recto el camino, se pretende a partir de eso alterar las corrientes, alterar la velocidad del agua, el nivel de turbidez del agua. Tengo noticias, por ejemplo, que ya ha pasado en la zona de Victoria, de Ríos, que por hecho de cómo se depositan los dragados que se retiran del canal, termina restringiéndose el ingreso de agua a los riachos y entonces Victoria, la ciudad de Victoria se queda sin agua potable. Bueno, paremos esta irresponsabilidad. El 3 de noviembre nosotros vamos a estar ahí para decir nuestras verdades y para tratar de ponerle responsabilidad a la cuestión. Todos estamos a favor de una navegación, de la mejor navegación posible de nuestros ríos, pero hay un límite y ese límite lo pone el ecosistema, el ambiente y todas las otras dimensiones del río que están siendo afectadas. Y es necesario que haya estudios profesionales de entes con el mérito posible para hacerlo, con suficiente independencia y autonomía y convocadas por el pueblo, por el Estado, para que ese estudio de impacto ambiental sea válido y ahí podamos sustentar que la obra que se va a hacer la hacemos con responsabilidad. Así que bueno, los esperamos que nos acompañen a todos los que tengan algo que opinar al respecto.